Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de histología. En esta oportunidad vamos a analizar un componente del citoesqueleto conocido como microfilamentos de actina. El componente más importante del citoesqueleto es sin lugar a dudas los microfilamentos de actina. ¿Por qué? Porque estas estructuras, estas proteínas conocidas como proteínas fibrosas, forman una red por debajo de la membrana que soporta a la membrana citoplasmática. Vemos en esta imagen como alrededor de esa membrana son los microfilamentos quienes soportan a esta bicapa lipídica. Y si nos acercamos un poco más, vemos cómo en este lugar se anclan las diferentes proteínas de membrana. Entonces, uno de los principales aportes de los filamentos de actina a la función celular es soportar a la membrana citoplasmática y permitir el anclaje de las proteínas membranosas. Por ende, es un componente vital en las células eucariotas. ¿De qué está constituido entonces los filamentos de actina? Están constituidos de unas proteínas de actina que son una serie de proteínas que originalmente son proteínas globulares, como observamos en esta región, que se van a ir uniendo formando una especie de collar de perlas que terminan formando una estructura filamentosa conocida como filamentos de actina. ¿Cómo se polimerizan estas proteínas? Entonces, estas proteínas tienen una condición y es que ellas empiezan como subunidades de actina que se van juntando entre ellas formando oligómeros y esos oligómeros terminan formando un crecimiento constante de filamento de actina. Estos filamentos de actina y su crecimiento constante se mantiene en un equilibrio de formación y deformación de los filamentos gracias a un mecanismo que se llama la inestabilidad dinámica. ¿Cómo funciona este mecanismo? Resulta que cada uno de los monómeros de actina vienen anclado a él con un ATP. Entonces, cuando ellos se van juntando y hacen hidrólisis de ATP, forman un primer núcleo en el cual una esquina, conocida como la región menos, es donde se va a pegar a menor velocidad los filamentos nuevos y se van a reemplazar los viejos. Y la región, conocida como la región positiva, es donde se va a polimerizar de manera más intensa. Entonces, cada uno de estos filamentos de actina van a formar una concentración crítica en los cuales cada uno de los filamentos se van uniendo al extremo más, se va pegando de manera más intensa y se van anclando las nuevas proteínas de actina globular. En cambio, en el extremo menos se van quitando las proteínas que sean más antiguas y se va reduciendo el tamaño de ese filamento de actina. Esto quiere decir que este proceso de unir hacia el extremo más y de quitar hacia el extremo menos se mantiene bajo un equilibrio conocido como la inestabilidad dinámica. El control y la regulación del crecimiento de los filamentos de actina está regulado primero por la concentración de actina globular a nivel citoplasmático y lo segundo es la interacción con un grupo de proteínas conocidas como ABP o proteínas de unión a actina, que son estas que vemos aquí en esta imagen. Entonces estamos viendo una especie de mapa en lo cual se observan un grupo de proteínas asociadas con la actina que son un gran grupo según los tipos de célula y según algunas coincidencias de función. Vamos a mirar cuáles son las más importantes y qué finalidades tienen estas proteínas de unión a la actina. La primera proteína vinculada a la actina se conoce como la tropomodulina, la cual, como observamos en esta imagen, es una proteína que se ancla al extremo positivo de crecimiento, formando un casquete, el cual impide que la polimerización sea demasiada, lo que restringe el tamaño de los filamentos de actina. La segunda BP son conocidas como proteínas formadoras de fascículos de actina. Estas proteínas establecen enlaces cruzados entre los filamentos de actina
para que adopten una disposición paralela, como observamos en esta imagen. Dicha formación o estructura paralela determina una forma de los filamentos de actina conocida como el estado gel o el estado de rigidez. Las dos proteínas estabilizadoras de actina o formadoras realmente de estos fascículos son unas proteínas que están presentes en las microvellosidades conocidas como la fascina y la fimbrina. Dichas proteínas son inductoras de puentes cruzados que generan una rigidez y dan sostén a las microvellosidades de las células. Otra proteína formadora de enlaces cruzados muy importante es la espectrina, una proteína presente en los glóbulos rojos que, junto con otras proteínas conocidas como la aductina, las proteínas 4.1 y proteínas 4.9 que vemos en estas imágenes, son las responsables de que los puentes cruzados sean flexibles, una propiedad única en los glóbulos rojos. Vemos en este video a mano izquierda cómo esos glóbulos rojos tienen la capacidad de ser deformables con el único fin de poder soportar las interacciones mecánicas a nivel de los vasos sanguíneos. Esa espectrina específicamente le permite que estas membranas sean deformables y el glóbulo rojo pueda hacer el intercambio gaseoso del cual ellos son los responsables para un proceso conocido como la hematosis. El siguiente grupo de proteínas ABP son las proteínas cortadoras de filamentos de actina. Estas proteínas cortan los largos filamentos de actina en fragmentos cortos, proceso que se denomina fragmentación. La proteína más importante de ruptura de filamentos de actina se llama la gelsolina, la cual a altas concentraciones de calcio produce la fragmentación de los filamentos de actina, transformándolos de una forma gel a una forma más fluida o una forma más soluble, lo que permite una variación en la densidad de esta proteína y por ende del citoesqueleto. La última proteína ABP de la cual voy a hablarles se denominan las proteínas motoras de actina, que pertenecen a un grupo de proteínas que se denominan la miosina. Específicamente, como vemos en esta imagen, a la miosina 2 que está vinculada al tejido muscular. Estas proteínas de miosina tienen la capacidad de interactuar con la actina formando una actividad mecánica, lo cual nos permite a nosotros hacer la contracción muscular. Eso lo veremos en futuros temas y en futuros videos, pero es muy importante esa relación entre la actina y la miosina, dado que son estos vínculos mecánicos le permite una forma de anclaje y empuje desde el punto de vista mecánico que nos da la condición de la contracción muscular. Los filamentos de actina que se agrupan en fascículos cerca a la membrana plasmática cumplen varias funciones a nivel celular que son las siguientes. Primero, anclan y permiten el movimiento de las proteínas de membrana que hacen que la célula se pueda unir a otras células o recibir interacciones extracelulares. Entonces, estos filamentos de actina que se ubican debajo de la membrana son los responsables del soporte de las proteínas membranosas. La otra es la formación de estructuras nucleicas de las microvellosidades, de las cuales ya hemos hablado, pero que son fundamentales en las células absortivas, o sea, las responsables de absorber los nutrientes para entregárselos al cuerpo. La siguiente propiedad se denomina la locomoción celular. Esto es más conocido como el movimiento de las células, o sea, lo que denominamos la citoquinesis. Cuando las células se quieren mover por sí mismas,
forman una estructura de polimerización de actina en su borde de avance, como vemos en el video, y empujan la membrana plasmática por delante de estos filamentos. La extensión del borde de avance en las células recibe el nombre de lameliopodios o pseudópodos, que contienen fascículos organizados de filamentos de actina en procesos de alargamiento que orientan sus extremos hacia la parte de movimiento y le permiten que la célula avance hacia ese lugar. Por último, es la última función que vamos a ver, que se llama la emisión de vaginaciones celulares, que es un proceso en el cual las células se extienden y forman unas protrusiones, o sea, unas extensiones conocidas como filopodios. Estos filopodios se ubican alrededor de la superficie celular y, al igual que los lameliopodios, forman unas estructuras filamentosas que se disponen para alargar esta membrana citoplasmática. Estas estructuras, conocidas como filopodios, solamente lo que permiten es determinar una interacción con el entorno y promover las relaciones entre el citoplasma y el exterior celular. Bien, con esto hemos terminado este video relacionados con los filamentos de actina y quiero que haya quedado claridad en cuanto a la importancia de esta proteína del citoesqueleto en muchas de las funciones celulares que veremos en videos más adelante. Nos vemos en próximas entregas. Hasta pronto.